Híjole, eso me va a crear problemas porque nosotros somos controlados y yo subo mis... Esto subo y se verifica. Bueno, ahí entonces le voy a decir, bueno, chicos, nos pasamos 40 minutos haciendo la revisión del examen. Ahora entonces empezamos nuestra clase como tal. Gracias. Entonces, gracias, gracias. Cuadriláteros. Ya dijimos entonces cuál es la clasificación. El perímetro. Perímetro es la suma de sus lados. Chicos, la suma de sus lados no es el producto. ¿De dónde me sacaron un triángulo isósceles? Me pusieron dos largos por base, me pusieron. Y salía así una cosa de locos. Perímetro es la suma de sus lados. Inclusive si no me acuerdo de la fórmula, entonces agarro nomás. 5 metros más 7 metros, más 5 metros, más 7 metros. Y así hacen si no se, si no se acuerdan de la fórmula. Este es un rombo. En el rombo los cuatro lados son iguales, entonces el perímetro es lado por 4. Romboide es así como el rectángulo, 2 largo más 2 anchos. Trapecio, su perímetro es base mayor más base menor, y en este caso es un trapecio que parecería que es un trapecio isósceles, entonces este lado es igual a este lado. Entonces base mayor más base menor más 2 por lado. Si es un trapecio escaleno, significa que este lado es diferente a este, entonces va a ser base mayor más base menor más lado 1 más lado 2 le decimos al otro, si no son iguales. Y trapezoide, obviamente, es como el triángulo escaleno que los cuatro lados van a ser iguales. Entonces voy a decir A más B más C más D. Las áreas para cada figura también tiene una fórmula especial. Para el cuadrado, el área es lado al cuadrado o lado por lado. Para el rectángulo, el área es igual a ¿cuánto? A largo por ancho o base por altura. Para el rombo tiene dos elementos que no tienen los otros, que le llamamos diagonal menor y diagonal mayor. Entonces, el área de un rombo es diagonal mayor por diagonal menor dividido 2. Romboide, trapecio, su área, por ejemplo, es base mayor más base menor dividido 2 por altura. Todo eso nosotros ya tenemos también en el formulario que yo les coloqué la vez pasada. Entonces, vamos a poder usar romboide y trapezoide, no usamos. Así que no le hacemos caso. Cuadrilátero, cuatro vértices, cuatro lados, dos diagonales, cuatro ángulos interiores y cuatro ángulos exteriores. Y algunos teoremitas que están ahí para que lean cuando puedan. Pentágono, ¿qué ocurre con ella? El pentágono es una figura de 5 lados. Entonces tiene 5 lados, tiene 5 vértices, tiene un centro y un apotema. La vez pasada habíamos visto que es apotema. El centro es el punto que está justo en el medio de la figura. Y la apotema es digamos acá, y que sube hasta el centro. El radio es el centro hasta el vértice. La diagonal es así y el ángulo interior es esto. Son elementos que están dentro del pentágono. Y fíjense cómo se hace el pentágono, porque a veces ustedes hacen como una casita, ponen así. Es un pentágono porque es de 5 lados. Pero si yo pongo así, bajando directamente esto aquí, entonces no es un pentágono regular. ¿Por qué? Porque para que diga que es un pentágono regular, sus lados tienen que ser iguales. Y si yo bajo de esta forma aquí y aquí también, entonces ya dejan de ser regulares. Es un pentágono, pero no es un pentágono regular. Algo que también me olvidé de decirles en el examen ustedes tienen que poner unidades de medida en sus resultados. Eso les dije tantas veces y hay muchísima gente que me pusieron advertidos en los comentarios que la próxima ya voy a tener que sacarles puntos por no poner unidades de medida. Y eso no es por argelería. Nosotros cuando hablamos en geometría no podemos decir 10 y 40 y 30 y así, porque del otro lado va a decir, y bueno, ¿pero qué es? 10 grados, 10%, es 10 centímetros, 10 metros. Tienen que poner su unidad de medida. Eso no pueden ustedes olvidarse. No sé por qué la mayoría me hicieron la vez pasada sin eso. O por ejemplo, área. Área es
al cuadrado. No me pueden poner área es igual a 90 centímetros. Jamás. Eso tiene que ser al cuadrado. Y hay un problema de conceptualización, pero ni de conceptualización, sino de tienen que hacer como les digo, no, no sé Profe, por qué lo que... no sé si yo nomás te escucho de repente entrecortado, ¿qué es lo que pasa? Yo también y, así. nos, y nuestro internet está luego con problemas, así que puede ser que sea mi internet y puede ser que sea internet de cualquier lado. Vamos a sufrir un chiqui. En la grabación va a salir bien si el problema es de los dos lados. Bueno, el hexágono es una figura de 6 lados y tienen también sus elementos. El centro, lado, su perímetro va a ser lado por 6 en este caso. En el pentágono, que me olvidé de decirles, el perímetro es lado por 5. El área de un pentágono es perímetro por apotema sobre 2. Perímetro por apotema sobre 2, que tenemos ya también en el formulario. En el pentágono regular, sus 6 lados son iguales, entonces el perímetro es lado por 6. Y el área puedo determinar con dos fórmulas, así como usamos con el pentágono, que es perímetro por apotema sobre 2, o tiene una particularidad que se forman muchos triángulos rectángulos y el área viene a ser el producto de ese rectángulo. Entonces 3 por lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 2. Si no me equivoco, está también en el formulario eso. Radio del centro al vértice, apotema del centro hasta el punto medio del lado. Ángulo central está ahí en esa partecita. Circunferencia y círculo. La circunferencia viene a ser el alrededor como le decimos vulgarmente. Este es circunferencia. Y el círculo es el área que encierra esta parte que viene a ser este redondo, por decirlo. A esto nosotros también le decimos perímetro. ¿Por qué? Porque si yo pongo un punto aquí y agarro este punto y extiendo este en forma lineal, entonces voy a tener así. Entonces por eso a este también se le dice perímetro de la circunferencia. Nosotros le decimos longitud de la circunferencia, pero si escuchan por ahí perímetro es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que les decía, yo puedo cortar esto aquí y hacer que sea lineal así. Puedo sin ningún problema también medir esto. Entonces, circunferencia es el perímetro, lo que tengo alrededor, por decirlo de esta forma. Y el círculo es el área que forma este perímetro o esta circunferencia. Circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos equidistantes de un punto interior llamado centro. ¿Qué significa eso? Que tengo un punto aquí en el medio mismo y desde el punto hasta cualquier punto sobre la circunferencia, entonces me dice que la longitud van a ser iguales. Por eso me habla de equidistantes. Significa que yo tengo acá el punto en el centro y entonces extiendo ahí, extiendo ahí o en cualquier parte, entonces va a tener la misma longitud. A eso se refiere cuando me dice equidistantes. El círculo es el área de la superficie limitada por la circunferencia. La parte de longitud de la circunferencia, que podría ser como el perímetro de las figuras que acabamos de ver anteriormente, la longitud de la circunferencia se halla a través de la fórmula 2 por pi por radio. Y el área se halla a través de pi por radio al cuadrado. Entonces, esas son las dos fórmulas que utilizamos aquí para el círculo y la circunferencia. Y hay elementos también de la circunferencia, el centro, el radio, que está por aquí. Acá está. Este es el punto central, la recta que va de un punto a otro punto pasando por el centro, entonces diámetro, la mitad del diámetro es el radio, la cuerda es un segmento de recta que une dos puntos cualquiera de la circunferencia, el arco viene a ser la longitud que separa a un punto de otro punto cuando ya tengo una cuerda construida. La tangente es una recta que divide a la circunferencia, o sea, no es que divide, le corta la circunferencia en un solo punto. Secante significa que es una recta que corta la circunferencia en dos puntos.
Y eso es lo que tenemos como elementos aquí en la circunferencia. Y ahí les dice muchas cosas también. Les dice también cómo se obtiene pi. Pi es la longitud de la circunferencia dividido el diámetro. Y siempre nos va a dar este 3.14 y tanto, tanto, tanto. Ese número pi es un número así que es todavía hasta ahora el centro del misterio del mundo moderno, por decirlo. Hasta ahora nadie sabe cómo, por ejemplo, o los griegos o los egipcios ya usaban esto y para ahora todavía, para nosotros ahora con toda la tecnología que tenemos y todo lo demás, no podemos todavía hacer así las arquitecturas de antes con la exactitud que ellos utilizaban para sus edificaciones, por decirlo, o para sus monumentos. Más bien eran monumentos que casas lo que usaban ellos. Entonces, ¿cómo se halla? No importa qué tan grande o qué tan chico o tan chica es una circunferencia, esta relación siempre se va a dar, siempre, siempre. Es la circunferencia dividido el diámetro. Y ahí entonces tengo el número pi. El número pi junto con el número e, que es de la base neperiana, esos son números que se utilizan en todas las ciencias exactas. Usamos mucho en matemáticas y mucho en ingeniería también para ustedes. Hablando de eso de ingeniería, la vez pasada que estaba leyendo sus comentarios, algunos se pasaron de la raya con lo que hicieron en el sentido bien de la palabra, demasiado bien explicaron o buscaron y encontraron en una fuente así demasiado bien explicada, así que me encantó leerles en el foro. Eso que les puse excelente es porque demasiado me gustó. Figuras en el círculo. Figuras en el círculo. En el círculo tenemos varias figuras hechas a través de lo que sería en este caso pequeñas sector circular, tengo el centro y una porción de la torta, por decirlo. Entonces a ese se le dice sector circular. Nosotros no vamos a hacer cálculos con esto, pero tienen que saber por cualquier eventualidad. El semicírculo es la mitad de la circunferencia, en este caso la mitad del círculo, por decirlo. Semicírculo, por eso le dice semi. Semi significa mitad en matemáticas. Después este es completo, mi área. El segmento circular, fíjense, acá tengo, ¿qué cosa? Cuerda, tienen un punto adentro, por decirlo, como área y le decimos segmento circular. Y la corona circular, que viene a ser dos circunferencias que son concéntricas. Concéntricas significa que tienen un mismo centro. Ustedes en el próximo semestre van a tener una materia geometría analítica y ahí van a tener una unidad especial que trata sobre circunferencias. Y si escuchan o la profe o el profe les dice circunferencia concéntrica, entonces tienen que saber que son dos circunferencias y que tiene el mismo centro. En este caso, la corona circular es el área engendrada o el área entre el círculo menor y el círculo mayor. Esas son figuras en el círculo que hay que acordarse para hacer. Estos más adelante de aplicación no llegamos mucho tampoco a utilizar más adelante, pero por ahí viene algún profesor así muy teórico, porque a veces esto es lo que nos pasa también, que tenemos muchos profesores que son muy teóricos. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre eso? Y entonces le va a traer así cosas de antes, así que se usaban y que ahora, por ejemplo, ya es más fácil de hallarlo, cosas así. O hay otros métodos más rápidos y te muestra todavía ese que era de cuando estudiaba y estudió hace 30 años por ahí y está todavía con esos materiales de antes. Ahora tenemos demasiados libros en PDF y que está en la web y nosotros bajamos de ahí. De geometría hay infinidades de materiales, pero también ojo con esto, los materiales que están también en internet hay que tomarlo con pinza, porque hay demasiados errores por ahí, demasiados errores en cuanto a resolución de problemas o resolución de cosas que tienen que ver con figuras geométricas tanto en el espacio como en el plano. Entonces hay que cuidar las fuentes que estamos utilizando para hacer nuestros cálculos. Bueno, ahora entonces vamos a mirar lo que ustedes tanto quieren, que son los ejercicios. Justitos son las cosas con cuadriláteros.
Perfecto. Yo voy a ir poniendo las fórmulas y ustedes van a ir anotando seguramente como hacen algunos, porque algunos tienen sus cuadernos como si fuera que están en clases. Eso es digno de ser felicitado también. Alguna vez cuando estemos terminando, entonces me pueden enviar y dejamos como evidencia a la... Ya. Como evidencia del trabajo que hacen. Ustedes trabajan mucho. Hay el sentido de que hacen, pero así, cosas impresionantes con sus materias y demás. Esta nuestra materia es muy fácil. O sea, ¿qué significa eso? Que es un repaso prácticamente de todo lo que vimos alguna vez en el colegio. Yo no les complico en el sentido de, no sé, hacer demostraciones o hacer así cosas muy complicadas que al fin y al cabo no voy a poder hacer si no tengo la parte básica, por decirlo. Bueno, entonces empezamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y necesitamos sacar nuestros datos. Datos. Y vamos a ir conociendo entonces las fórmulas para cada tipo de ejercicio. Me dice este primer ejercicio, calcular el área del cuadrado de diagonal igual a 13 raíz de 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo como dato? Y tengo como dato que el área es igual a, o sea, el área es lo que me pide. Entonces, área es mi incógnita. Así. Después, que tengo como dato, tengo igual a 13 raíz de 2. Entonces, si yo miro y les voy a mostrar algo rápidamente, este es lo que yo tengo. Ahora, necesito en algún lado un grafiquito del cuadrado. Entonces, vamos a hacer el cuadrado aquí rápidamente para que vean cómo puedo obtener sin problemas la diagonal del cuadrado. Entonces, aquí voy a usar un cuadrado. Así. Ahí está. Entonces, en el cuadrado la diagonal es esta. Esta es la diagonal. Y acá haya el área, quiere esto, y yo tengo como dato esta partecita de la diagonal, una de las diagonales. Entonces, ¿cómo yo puedo sacar el área de la diagonal? Y es así, yo puedo descomponer esta figura en un triángulo rectángulo, porque fíjense que acá tengo un triángulo rectángulo arriba y abajo. Entonces, si descompongo eso, yo puedo entonces utilizar los elementos del cuadrado, o el elemento del cuadrado en este caso. Seguramente, no, seguramente. Solamente tenemos un elemento del cuadrado que en este caso es el lado. ¿Y qué sabemos del cuadrado? Que todos sus lados son iguales. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo quiero entonces determinar esta diagonal en este triángulo, va a ser mi hipotenusa. O sea, esta partecita va a ser mi hipotenusa. Voy a ponerle ahí su diagonal. Este, por ejemplo, le voy a poner que es el lado. Y lado utilizamos así como ya hicimos la vez pasada, que es ese que tiene su formita de L así. Este es el lado. Y esta partecita que tengo acá, este es mi diagonal. Voy a bajar un poco más esto. Necesito ahí, a ver. Y esto puedo llevar arriba. Aunque hago esto y se me va a mover todito acá. Bueno, voy a poner otra vez en su lugar para no mover, pues si no, voy a perder demasiado tiempo. Este es mi diagonal. Este es mi diagonal, esta parte. ¿Y qué más tengo también? Tengo que aquí esta parte también es lado. Esto también es lado. Esto también es lado. Y entonces ahí puedo utilizar Pitágoras para poder determinar eso que estoy queriendo. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero esta diagonal. Esto tengo que traer, tengo que mandar hacia afuera. A ver, formato. Enviar hacia atrás para que pueda ver esa D que ya puse. Un ratito. Enviar atrás. Detrás del texto. Ahí está. Diagonal. Entonces, fíjense, si yo quiero diagonal, en este caso, ¿qué es mi diagonal? Y es mi hipotenusa. Entonces, si uso mi hipotenusa diciendo que es D, entonces, ¿qué voy a tener? Y voy a tener así. Fíjense. Voy a tener entonces diagonal al cuadrado. ¿Por qué? Porque ahora estamos diciendo que nuestra diagonal es la hipotenusa. Entonces va a ser diagonal al cuadrado es igual a
En este caso, este es mi cateto y este es mi cateto. Cateto B, cateto C. Entonces, ¿a qué es igual la hipotenusa? Es igual al cuadrado de los catetos, a la suma, al cuadrado, a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces tengo L cuadrado más L cuadrado. ¿Por qué? Porque la L está ahí sin el cuadrado, pero como estoy trabajando ya con Pitágoras, entonces tengo esto. ¿Qué más sé de esto? Y sé también que si yo quiero tengo que elevar a la raíz. Pero antes de elevar a la raíz, yo puedo sumar porque estos son términos semejantes. Entonces tengo, en verdad, 2 lado al cuadrado. Y yo necesito solo diagonal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a tener que recurrir a raíz cuadrada. Es igual a la raíz cuadrada, así. ¿De cuánto? De 2L al cuadrado. ¿Qué puedo hacer ahí? Y ese L al cuadrado que tengo ahí puedo sacar debajo de la raíz. Entonces aquí tengo lado al cuadrado. Y de ahí puedo sacar entonces, la raíz de 2 no va a poder salir fuera de la raíz, pero L sí va a poder salir. Entonces tengo que diagonal es igual a ¿cuánto? Y va a ser igual a raíz de 2 por lado o lado por raíz de 2, indistintamente. Así. Entonces, este viene a ser, para terminar, diagonal si tengo como conocí. Bueno, entonces, ¿qué nos decía el problema? El problema nos da la diagonal y quiere el área. Entonces voy a poner aquí abajo la fórmula de área. ¿A qué es igual área? Y área en un cuadrado es igual a lado al cuadrado. A es igual a lado por lado o es igual a lado al cuadrado. Aquí, otro lado, ese fue un datito. Ahí está. Lado, lado. Aquí, lado. Ahí. Y esto es igual a lado al cuadrado. Ahí está, ahí está. Bueno, entonces fíjense, yo necesito para mi fórmula lado. ¿Y qué tengo como dato? Y tengo como dato diagonal. Entonces, como ya hice esta demostración, yo puedo usar para mi cálculo. Entonces, ¿cuánto vale en este caso diagonal? Y fíjense, la diagonal me dice que vale 13 raíz de 2. Entonces, yo aquí voy a decir en vez de diagonal, voy a decir 13 raíz de 2. Así. 13 raíz de 2. 13 raíz de 2 es igual a L por raíz de 2. L por raíz de 2. ¿Y qué hago ahí? Yo quiero lado, entonces, ¿qué hacemos? Y vamos a tener que despejar de aquí. Esta L es lo que yo necesito. Entonces sacamos de ahí. ¿Y qué tengo? Tengo entonces que lado es igual a raíz de, en este caso va a ser 13 raíz de 2. Voy a darle un espacio acá para que no esté encimado. Ahí. Y esto dividido raíz de 2. ¿Por qué? Porque este raíz de 2, así. Ahí está. ¿Es igual a cuánto? Es igual a este lado que yo estoy queriendo. ¿Qué hacemos ahí? Y dividimos raíz de 2 con raíz de 2. Y entonces, ¿qué tengo? Que el lado es igual a 13 centímetros o 13, no sé cuánto me decía. Ahí como tengo un resultado, entonces tengo que ponerle una unidad de medida. Eso les dije varias veces también la vez pasada. Si ustedes buscan, ahí tengo decímetros. Si ustedes buscan en los ejercicios que resolvimos en clases, nunca jamás van a encontrar un resultado sin unidad de medida. Entonces, este viene a ser el lado. Y a partir de ahora, entonces yo ya puedo determinar el área. ¿Por qué? Porque área me dice que es igual al cuadrado de lado. Es igual a lado por lado. ¿Cuánto vale el lado? Y vale 13. Entonces voy a hacer así. Así, 13, ya puedo usar ahí también mi decímetro para que me dé como resultado. ¿Es igual a cuánto? Y 13 por 13 creo que es 169. ¿Y cuál es su unidad de medida? Decímetro por decímetro, decímetro al cuadrado.
decímetros al cuadrado. Ahí está. Y ahí está. ¿Ven? Muy la formulita para diagonal con lado. Ahí está. Vamos a mirar nuestros resultados y todos los ejercicios ya tienen respuestas. Ahí está, 169. Bueno, seguimos entonces. A ver. Este ya se queda ahí. Esto le levanto un poco más. Esto le dejo un espacio para que después pueda subir ya directamente así. Ok, dice el siguiente, calcular el lado del cuadrado de diagonal igual a 7 raíz de 2. Ya van a poder hacer, les dejo en rojo, tiene respuesta. Después dice el número 3, este sí vamos a hacer juntos, porque me habla de rectángulo y me habla de rectángulo. Entonces fíjense, diagonal de un rectángulo. Ahora ya estamos con rectángulo, ya no es cuadrado. Miden 45 metros y 53 metros respectivamente. Eso significa que la base tiene 45 y la diagonal tiene 13 metros. Calcular el perímetro me dice. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a sacar los datos. Entonces tengo datos y ¿qué tengo? Entonces voy a poner tal cual como me dice el ejercicio. La base es igual a 45 metros y la diagonal es lo que yo sé. ¿Y qué me dice el problema? Me dice calcular el perímetro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y voy a tener que poner a qué es igual el perímetro del rectángulo. Voy a hacer aquí una grafiquita para que vean y podamos sacar de ahí el perímetro. Entonces, este viene a ser mi rectángulo. Así, le sacamos su área. Así. Bueno, entonces, ¿qué tengo? Esta es la base y esta es la altura. Y lo que me da el problema es esto. Me dice que tiene una diagonal de tanto. Entonces, fíjense, esta diagonal me está dando el problema, que mide tanto. Entonces, ¿qué tengo como elementos de lo que sería en este caso el rectángulo? Este es, y lo que tengo acá, este viene a ser la diagonal. Y abajo tengo, voy a hacer este en H minúscula. Y aquí entonces hacemos para que podamos ver esa parte que está atrás. Entonces con esto, ahí está, la diagonal. Y acá abajo, esta partecita viene a ser la base. Atiendan bien algo con el rectángulo. Si yo hablo de base, entonces el otro elemento es altura. ¿Por qué digo eso? Porque también ocurre que yo puedo hablar de largo y de ancho. Entonces, cuando el problema me especifica largo, entonces ancho, que es A. Y si me dice base, entonces voy a usar altura. ¿Por qué? Porque no encontramos en algún lado que nos diga, por ejemplo, base por ancho, o que me diga, por ejemplo, largo por altura. Base va con ancho y largo va con ancho. O sea, base con altura y largo con ancho. Bueno, entonces eso es lo que me da el problema. Y aquí es igual el perímetro. Y acá yo puedo mirar y puedo entonces sacar el perímetro. Aquí es igual el perímetro. Y fíjense lo que ocurre acá. Yo tengo esta base y esta base también, entonces, este y este son iguales. Entonces yo voy a decir base, más. Este es altura, altura más, y acá también tengo otra altura. Entonces, altura. Si yo no me acuerdo de la fórmula, entonces hago de esta forma. Base, más altura, más altura. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a 2 base más 2 altura. ¿Qué puedo hacer Profe, ahí? Mm, Perdón, profe, a mí no me aparece si es que seguís compartiendo la pantalla. no sé qué dicen los otros chicos. ¿Me ven A mí sí me sale, profe. o no me ven? A mí también, profe, me sale. Ay, voy a salir un poco y voy a entrar otra vez, profe. Ah, bueno, dale. Entonces, saco factor común y tengo entonces base más ancho. Y esto es lo que voy a usar como perímetro para el rectángulo. Si yo tengo entonces largo y ancho, entonces voy a poner acá largo y ancho.
Ahí está. Bueno, entonces fíjense, yo necesito entonces base y ancho. ¿Qué ya tengo? Ya tengo base. Lo que no tengo es ancho. Y me fijo ahí en la figura y ¿qué es lo que veo? Y veo que voy a poder ¿qué cosa? Haciendo por Pitágoras. Entonces voy a considerar un triángulo aquí. Y hacemos por Pitágoras. Este es Pitágoras. Pitágoras. ¿Ustedes qué programa están usando para dibujo, por ejemplo? ¿Están con AutoCAD o con Revit? A mano, profe. A A mano mano, es. profe. A la noche nomás lo que hacen con AutoCAD. ¿Qué? A mano dibujo. No puede ser. Sí, profe, eso yo era que pregunté Sí, profe, a mano y y le dije, No, cha, eso no. que a la noche hacen con AutoCAD. Mm, Y eso es lo que no entiendo porque ellos van a saber usar AutoCAD y nosotros no. no, esas cosas no, chicos. El, Dibujo a mano. ¿Y qué están dando en dibujo? ¿Están dando visuales y esas cosas? ¿O están en sí, plano profe, todavía? yo ya Sí. hice eso Profe, circunferencia, en eso, o mi lo del índice colegio. de vista, eso, en el colegio, eso yo daba eso, profe. Bueno, y entonces me imagino que tienen 100% en dibujo. Bueno, a ver, sigamos entonces. Fíjense, yo necesito desesperadamente esa altura. Entonces vamos a tener que hacer. Entonces, si hago por Pitágoras, ¿qué voy a decir? Voy a decir que altura al cuadrado, es igual a ¿cuánto? Y ese es mi cateto C. Este es mi cateto C. Entonces va a ser la hipotenusa, que en este caso es mi diagonal, y menos base cuadrado. Base al cuadrado. Ahí. Sí está. Y entonces yo quiero altura y que voy a cuadrado con la raíz ahí. Entonces voy a decir así, altura es igual a raíz cuadrada de, y todo esto que tengo aquí, base cuadrado menos, o sea, diagonal cuadrado menos base cuadrado. Ahí está. Y ahí entonces obtengo altura. Entonces voy a hacer ahí. Este pueden usar inclusive después para sus cálculos más adelante. Yo quiero altura, entonces ya tenemos los dos valores para ahí. Entonces, 3 cuadrados. Y ahí ustedes me van a ayudar para sacar esto porque mi calculadora se quedó sin pila. Tengo que buscar una pila, no sé ni en dónde tengo que ir a buscar esas cosas. 28 sale, profe. 28, ya la raíz cuadrada. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, mi amor. Y ande. De Iramonde, entonces yo ya te digo ahora. A veces, así yo jodí en la clase y una vez, ¿sabes qué me pasó? Dijeron que yo quería levantarle una yecomba. Pero ya pues, mi tacuña hice. Así le dijo la directora y me llamó y me dijo la directora, tu alumna me dijo que le quería levantar. ¿Qué? ¿Y por qué dice eso? ¿Y por qué le dijiste mi amor? ¿Te voy a ir? Bueno, ya está. Entonces, ¿qué era lo que yo necesitaba? Necesitaba perímetro. Entonces vamos a hacer nuestro perímetro aquí. Perímetro es igual a... de... Y cierto que ¿qué poco voy a hacer de criatura yo? Ya es suficiente ya. Es igual a 2 por... ¿Cuánto vale base? Mi base vale ahí 45 y el otro 28. 45 más 28. Es igual. ¿Y ahí cuánto me da, niños? 146, creo. 146 decímetros, o cuál era su unidad de medida. Metros. Metros. Y acá está el resultado, fíjense, 146. Perfecto. Metros, metros. Ahí está, ahí está. Che, ¿y qué tal? ¿Ya rindieron física, por ejemplo? Pues esa es la más geladita en el primer semestre.
la otra semana. Ah, ¿rindieron todavía? Ay, qué bueno. La- ¿Con la Riel? Sí, Sí, profe. Luis, sí, profe. la Riel Ayuda. o con Jorge Benítez. Ariel. Ellos Y son yo mis sí, re Profe, compañeros. demasiado. Parece país como habla. ¿Qué pasó? Te da sueño su clase. Y seguramente es así a la 1 de la tarde. Ustedes ni se imaginan lo que se libraron de no estar en clases. Ustedes entran a la 1, 1:30, no sé qué era, y salían algo así como a las 7. Una locura es. Para llegar es fácil porque no hay mucha gente, pero a la salida Por lo era menos todo acá un en drama. casa te distraes con cualquier cosa mientras tanto. Sí, picotea lo que quiera, poner en silencio tu micrófono, te vas al baño, hace caquita, pipicito, todo lo que ustedes quieran. Lo que no tienen que hacer esa chica que la vez pasada en plena clase había sí estaba haciendo cositas por ahí. Bueno, a ver, vamos a ver el cuarto y vamos a parar un ratito acá después para continuar. La diagonal y la altura de un rectángulo miden 3,70 y 3,50 metros respectivamente. Cuando me habla siempre de respectivamente, entonces la diagonal tiene 3,70 y la altura tiene 3,50. Sabiendo que el rectángulo considerado y un cuadrado tienen igual perímetro, calcular el lado del cuadrado. Entonces, en este caso son figuras casi semejantes en el sentido de perímetros. Entonces, hallar sí o sí primero, en este caso, el perímetro del rectángulo. Pero tengo otra vez un problemita, porque si se dan cuenta, yo tengo como dato diagonal y tengo como dato altura. Entonces me va a faltar la base para mi perímetro. Entonces construyo esto rápidamente por aquí. Insertar, formas, y es esto. Ahí está mi rectángulo. ¿Qué dirán de mí también en las otras clases? A veces yo tengo miedito de esas cosas. O ustedes no hacen, no comentan nada de mí. No, no, ¿verdad? ¿Y qué es lo que van a hacer? Cosas Decir de buenas, mí sí, que soy argentino. ¿Qué? cosas buenas, no. ¿Cómo es tu nombre? Ese? Si te pongo 100. Profe, cuando mezcla los idiomas lo que pega. Guaraní, bro. No, portugués, no. Con portugués, bro. Eso. Ah, bueno. Ahora ni eso le mete. Pues. 4 idiomas, no. Internacional, ¿verdad? Bueno, a ver, este es entonces diagonal, esta es mi altura y abajo tengo mi base. Entonces, eso es lo que necesito hallar desesperadamente. Como no tengo todavía base, entonces tengo que hallar también por Pitágoras. Por Pitágoras. Este necesito que se vea su... Ahí está, ese es diagonal. Bueno, y acá está otra vez nuestro triángulo. Si yo quiero entonces ahora base, ¿qué voy a tener que hacer? Y voy a tener que hacer también Pitágoras. Pero ahora va a ser la B, el cateto B, en vez del cateto C que hicimos para hallar la altura. Y vamos a cambiar nada más el orden, por decirlo. ¿Por qué? Porque ahí no tenemos catetos para hallar, yo puedo hacer indistintamente. Y yo no puedo hablar de base es esto y altura es esto, si consideramos en forma generalizada, por decirlo. Bueno, ahí está. Ah, y saben que a la noche sí rindieron poquísima gente, eso sí es rarísimo. La mayoría ya no entran luego a clases. Ustedes son la tarde, aunque no lo crean, siempre es el grupo que se mantiene así cantidad. Y a la noche rindieron, ¿saben cuántos rindieron? De 56 que están, rindieron 21 no sé qué. Y eso nomás rindieron. Bueno, entonces D es igual a raíz cuadrada, entonces D. Y en este caso B es mi cateto B, entonces va a ser ¿cuánto? D al cuadrado, diagonal al cuadrado, menos altura al cuadrado. Altura al cuadrado. Así. Bueno, y en mis datos me faltaba poner que era lo que tenían como dato. Entonces, para el rectángulo tengo la diagonal que es igual a 3,70.
Y para la altura es igual a 3,50 metros. Así. Eso es lo que sabemos del rectángulo. Ella, o sea, de él en este caso porque es del rectángulo, entonces es su perímetro. Y entonces determinamos primero la base porque no tenemos esto. Puedo hacer abajo o puedo hacer acá, no hay problemas. Como es una fórmula que ustedes pueden tener con ustedes para no hacer otra vez el despeje, entonces podemos hacer así. Diagonal, entonces igual a 3,70. 3,70. Ahí se me fue el cuadrado de ahí. A ver, un ratito. Ahí está. 3,70 con el cuadrado quiero. Ahí. 3,70 metros al cuadrado. Menos, y mi altura es 3,50. 3,50. Y ahí ustedes me van a ayudar para saber cuánto me da aquí. ¿Cuánto me da, chico y chica? 1,2. 1,20. 1,20 centímetros, creo que era nuestra unidad de medida. A ver. Metros. Perfecto, muchas gracias. 1,20 metros, con un espacio. Y entonces, ya tengo la base. Ahora, entonces voy a buscar el perímetro del rectángulo. Perímetro del rectángulo y voy a hacer así. Perímetro del rectángulo. Lo voy a poner así porque voy a tener dos perímetros después. Es igual a, entonces ya hicimos 2 por base más altura. Así. Y ahí entonces calculamos 2 por mi base, entonces 1,20 más, y mi altura que es igual a 3,50. Y ahí me dicen cuánto es. 9,4. 40. 9,40 metros. Ahí está entonces el perímetro del rectángulo. Y ahora entonces hacemos lo que nos dice el problema. El problema nos dice que el perímetro del rectángulo es igual al perímetro del cuadrado. Entonces vamos a hacer esto aquí. Voy a igualar entonces los perímetros. Y entonces voy a decir así. Ahí, así y así. Entonces voy a decir que el perímetro del rectángulo es igual al perímetro del cuadrado. Y entonces igualamos. ¿Qué voy a poner acá? Voy a poner lo que acabo de obtener. Acabo de obtener que el perímetro del rectángulo es igual a 9,40. Entonces esto es 9,40. A ver, me olvidé de cómo... Ahí está. 9,40 metros. Es igual al perímetro del cuadrado. ¿Y qué me dice el problema? Me dice el problema. Sabiendo que el rectángulo considerado y el cuadrado tienen igual perímetro, calcula acá. Acá me está diciendo que el perímetro del cuadrado tiene 9,40. ¿Y a qué es igual el perímetro del cuadrado? Y un cuadrado tiene sus 4 lados iguales. Entonces voy a decir que 9,40 metros es igual a lado por 4. O 4 por lado, lo mismo. Entonces me voy aquí, aquí. Y entonces voy a decir lado por 4 o 4 por lado, indistintamente. Puedo poner así, 4 por lado, puedo poner el por o no puedo poner el por. No hay problema porque ya sabemos que esto es algebraico. Entonces, ¿a qué es igual mi lado? Y mi lado entonces va a ser 9,40 dividido 4. Entonces, lado es igual a 9,40 metros dividido 4. ¿Cuánto me da esto, niños y niñas? 2,35 metros. 2,35 metros. Aquí, acá quiero ponerle mi metro. Cuando vamos a poner la unidad de medida, tiene que llevar un espacio, no está así uno al lado del otro. Entonces, me dijeron que el lado es igual a 2,35. 2,35 metros. Y vamos a mirar si está correcto nuestro ejercicio.
Pongo esto en amarillo y dejo como resultado. Ahí está. Vamos a mirar nuestro resultado. Acá está, 2,35. Entonces, así tienen que hacer este tipo de ejercicios. Bueno, vamos por aquí. Algunos ya vamos a pasar porque ya es fácil. La diagonal y la base de un rectángulo miden 65 y 63. Calcular el área. Entonces, el área de un rectángulo, ¿a qué es igual? El área de un rectángulo es largo por ancho. Entonces vamos a hacer también porque todavía no tenemos muchos ejercicios de rectángulo. Entonces me dice esto. La diagonal y la base. Entonces la diagonal tiene 65. Y la base tiene, ¿cuánto? 63. 63. Calcular el área. Entonces quiero el área. El área de un rectángulo cualquiera es igual a largo por ancho o base por altura. En este caso, como me habla de base, entonces voy a tener que acompañarle con altura. Base por altura, sí. Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar aquí? Y lo que voy a necesitar es altura. Yo ya tengo altura despejada en algún lado. Entonces, vemos de ahí qué es esto. Hablando de rectángulo, entonces usamos lo mismo que ya habíamos hecho allá. Bueno, entonces ahí tengo altura es igual a esto y reemplazamos entonces los valores para diagonal que tiene 63. Hagan su cálculo para decirme. Y aquí, no, ese es diagonal, 65. Base es igual a 63. ¿Cuánto me da esto, chicos y chicas? 16 centímetros. 16 decímetros. Espectacular. ¿Vieron cuando me sale directo el resultado como ya como que ya estoy seguro de lo que estoy haciendo? Y acá entonces ya directamente base por altura. Área es igual a base. Base tiene 63 por altura 16. ¿Cuánto me da esto, chicos y chicas? 1008. ¿Sí? Al cuadrado. Sí, profe, 1008. Perfecto, muchas gracias. Ahí ya está. Resuelto entonces este problema. Ustedes van a hacer después su grafiquito, que es fácil. Bueno, entonces ya está esto. Ahora, me habla de trapecio. Ahora empezamos con trapecio. Vamos a mirar cómo se hace. Hay tres tipos de trapecios. Un trapecio escaleno. En este caso me habla de un trapecio rectángulo. O sea, vamos a mirar cómo se hace esto. No te escuché nada, se cortó todo. ¿Puedes repetir lo que dijiste, por favor? Sí, que hay tres tipos de trapecios. Trapecio rectángulo, trapecio escaleno y trapecio isósceles. ¿Sí? Entonces, a ver si encuentro acá los tres tipos o solamente tengo algunos. A ver. No veo tanto. Bueno, voy a ponerles acá el trapecio antes de este ejercicio para que sepan cómo es la figura. Entonces, vamos a hacer primero un trapecio. Así. Y así. Y así. Y así. Y acá. Este es un trapecio rectángulo. Y tiene acá una altura.
Así. Esta es la altura. Y fíjense que esta altura corresponde a lo mismo de este. Los elementos para el trapecio son estos. Este es base menor. Este es altura. Lado 1. Lado 1. Así. Lado 1. Así. Ese es el lado 1. Y el otro que tengo allí, lo otro que tengo aquí, este es lado 2. Este lado 2. Y fíjense que ese lado 1 que tengo acá es igual a esta parte. ¿Y este qué es? Esta es mi altura. ¿Sí? Este es altura. Y esta parte que tengo acá, que es la base, le decimos base mayor. Este es un trapecio rectángulo. ¿Por qué le decimos rectángulo? Porque tiene un ángulo recto aquí. En esta parte tiene un ángulo recto. Entonces, este es un trapecio rectángulo. Ahora, si yo quiero el perímetro, entonces va a ser base mayor más base menor más lado 1 más lado 2. Así voy a decir. Ahora, el otro trapecio es el trapecio que le llamamos trapecio isósceles. Y el trapecio isósceles es así. Tengo acá la base menor y tengo la base mayor. Así. Y los lados oblicuos tienen que ser iguales. O sea, este lado que tengo acá, esto que tengo acá, tiene que ser la misma del otro lado. Ahí. Un ratito, no me toma. Ahí está. Así. Tienen que ser iguales estos lados. Este con este tienen que ser igual. Igualito, igualito. Acuérdense que acá. Y aquí tenemos la altura. Vamos a necesitar siempre altura porque la altura forma parte del área. Ahí está. Entonces, este lado es igual a este lado. Por eso es que le llamamos trapecio isósceles. Y entonces tenemos también sus elementos. En este caso, esto que tengo acá arriba también viene a ser base menor. Ahora, ¿qué ocurre con el lado? Como los lados son iguales, aquí parecería que tengo que cerrar un poquitito más porque no se ve que sean tan iguales. Ahí está. Entonces, este lado es igual a este lado. Entonces le vamos a llamar solamente lado o lado 1, o como sea. Generalmente se le dice solamente lado a este. Así, sin el 2. ¿Por qué? Porque en este caso los dos van a ser iguales. Entonces representamos solo con L. Ahí está. Y ese mismo entonces va a tener allá. Voy a mandar allá en el otro lado. Así. Ahí está. Y esta parte de abajo obviamente es mi base mayor. Entonces, ¿cómo se llama este trapecio? Este trapecio se llama trapecio isósceles. ¿Cómo va a ser su perímetro, por ejemplo? Y su perímetro va a ser base mayor más base menor más 2 por lado. ¿Por qué? Porque en este caso los dos lados son iguales, entonces yo puedo decir directamente que es igual a eso. Ahí está, trapecio isósceles. Todos los trapecios tienen la misma fórmula para su área. Y la fórmula de área es base por altura sobre 2. No, base mayor más base menor dividido 2 por altura. Ahí está, trapecio isósceles. Y el escaleno, por ejemplo, va a ser igualito más o menos a este trapecio isósceles, pero uno de sus lados va a ser más abierto. Ok, ya no tengo espacio. Entonces, el trapecio escaleno. Entonces, tengo así. Profe, pero su perímetro nomás entonces lo que varía ahora.
Su perímetro, su área van a ser todos iguales. Y el perímetro lo que cambia son solamente los lados. ¿Por qué? Porque la base mayor y base menor siempre van a ser iguales. En las fórmulas. En donde también se crean problemas, ¿saben en dónde es? Porque si se dan cuenta, aquí siempre se forman triángulos, triángulos rectángulos. Entonces, por ejemplo, entonces necesito sí altura. ¿Y cómo voy a sacar? Voy a tener que recurrir a Pitágoras. Descomponiendo la figura del trapecio en un triángulo rectángulo. Ahí está. Ese es un trapecio, entonces escaleno. Si se dan cuenta, sus lados oblicuos son totalmente diferentes. Así. Va a tener también, obviamente, altura. Y va a tener dos alturas, pero van a ser iguales sus alturas. Ahí. Y acá también va a ser igual como en el triángulo, en el trapecio rectángulo. ¿Por qué? Porque sus dos lados van a ser diferentes. O sea, los lados van a ser diferentes. Ahí y del otro lado también. Ahí está. Y también base menor, lado 1, lado 2 y base mayor. Este es un trapecio, entonces. Trapecio escaleno. Y escaleno. Se dio la música y pues escucha un poco de esa música. A lo lejos. Ok, ahí entonces está el trapecio escaleno. Ya saben, base mayor, base menor, lado 1, lado 2. Lo que querían que vean es la figura como tal, para que diferenciar entre uno y otro. ¿Por qué le decimos escaleno? Porque los cuatro lados son diferentes. ¿Por qué le decimos isósceles? Porque estos dos lados oblicuos son iguales. ¿Por qué le decimos rectángulo? Porque tiene un ángulo recto aquí. Por eso es que tiene ese nombre. Bueno, vamos a hacer un nodo y dejamos nomás el receso y vamos a terminar a las 5. Bueno, dice en el número 6, las bases de un trapecio. Si me dice las bases, entonces me está hablando de base mayor y base menor. Entonces, ¿quién es mayor? Las longitudes que tiene. Y me dice 10 metros y 19 metros. Entonces, lo que tenemos como datos son base mayor es igual a 19 y base menor es igual a 10. ¿Qué más tengo como dato? Siendo el lado oblicuo igual a 41 metros, me dice. Calcular la altura. Entonces necesitamos la altura así. Bueno, ¿qué es nuestro trapecio? Nuestro trapecio nos dice que es rectángulo. Entonces es la primera figura que les mostré, que es esto. Entonces ese mismo yo puedo usar para replicar ahí. A ver, voy a hacer algo aquí, a ver si me permite. Así. Cuando no está formulado, ese es el problema que tiene. Así. Tener manos de tijera para hacer esto. Ahí. Vale, entonces llevo acá abajo mi trapecio rectángulo. Entonces, ¿qué me hice acá? Que este mide 10 y este mide 19. Entonces acá tengo que este mide 10 metros. 10 metros. ¿Qué es ese 10? Es mi base menor. Entonces puedo poner así. Base menor es igual a 10. ¿Y qué más tengo? Que la base mayor, que está acá abajo, es igual a 19. Ahí está. ¿Qué más tenemos como dato? El lado oblicuo, me dice. O sea, tengo entonces como conocido este lado. Okay. Este lado tengo. Y mide, me dice, el lado oblicuo que simbolizamos con esta letra L. Entonces puedo copiar esta L y llevar ahí.
Como extraña mi pizarra. Ahí está. L igual a 41. ¿Qué es lo que necesitamos? Y queremos esta altura. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Fíjense acá. ¿Cómo voy a obtener esa altura de ahí? Esta altura. Esta es mi altura, esta. Y si se fijan, entonces vamos a tener que recurrir a triángulo rectángulo para poder hacer. Acá está mi triángulo rectángulo. En algunos casos, por ejemplo, nosotros podemos construir nuevas fórmulas para el trapecio de acuerdo a los elementos que tiene. Por ejemplo, hablando de base mayor, base menor y demás. Y en algunos casos, como tengo práctica, entonces puedo usar directamente Pitágoras sin necesidad de utilizar esos elementos. Entonces, fíjense, ahí yo tengo la altura. ¿Cómo voy a determinar la altura? Si se fijan, la altura es mi cateto C. Y esta partecita que tengo acá, ¿cómo voy a obtener? Como me dice que todo esto vale 19 y este vale 10, entonces esta partecita va a ser la diferencia entre 19 y 10. Y el lado, en este caso, viene a ser mi hipotenusa. Entonces, así como les dije, yo puedo con mi fórmula utilizar los elementos del trapecio. Entonces, yo puedo decir que altura, por ejemplo, es igual a ¿cuánto? A raíz cuadrada de, en este caso, esta es mi hipotenusa. Entonces, va a ser lado al cuadrado. Lado al cuadrado. Así. Así. Y menos, y entonces ahí voy a poner mi diferencia que les dije, que es la resta de base mayor menos base menor al cuadrado. A esto me refería cuando les dije utilizar los mismos elementos de este. En algunos casos, por Profe, ejemplo, en algunos eso no casos, importa si yo hice aparte. ¿cómo? Y yo tipo le resté B mayor sobre B menor. Y después ya le coloqué nomás ya 9. Sí, sin problema, ya puedes No, hacer la diferencia. así, bueno. Así. Hacer, Al- Algunos, por ejemplo, le llaman X a este. Entonces le ponen X, pero le dice que X es igual a B menos B para no utilizar esta diferencia. O sea, así hacen algunos. Voy a mostrar aquí mismo, arriba. Y entonces dice que X es igual a B menos B. Y entonces, ¿qué hace? Aquí, en vez de decir entonces B menos B, entonces dice X al cuadrado. Así. Ustedes pueden hacer como ya saben hacer sin problema. Eso les dije desde el primer día. Si les reproduce el mismo, métanle sin problemas. Entonces aquí usamos X. Así. Y ahí entonces esto vamos a usar para nuestra altura. Y ya sale directo, ¿por qué? Porque solamente eso me está pidiendo el problema. Lado, ¿cuánto tiene? 41. 41 al cuadrado. Menos, y ya hicimos b menos b. ¿B cuánto vale? B tiene 19. Menos 10. Y entonces tiene 9. 9, no sé cuánto decía, metros, decímetros, ¿en qué estaba nuestra unidad? En metros. 9 metros. Y entonces aquí en vez de la X decimos 9. ¿Cuánto me da esto, chicos y chicas? 1600, pues. 1600. Está bien. Es igual a raíz cuadrada de 1600. Raíz cuadrada de 1600. Y esto es igual entonces a 40 metros. Altura no es área. No me vayan a poner al cuadrado más después. Metros. Ahí está. Ya está entonces para el triángulo. En este caso, que es rectángulo. Bueno, entra uno más entra. No hicimos todavía isósceles, entonces vamos a hacer isósceles. Vayan haciendo, chicos, ustedes también, no esperen para el próximo viernes para hacer, aunque va a haber muchos feriados después. El otro
El otro viernes va a haber clases hablando de eso. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué hay el otro viernes, profe? El otro viernes es el 30 de abril, nuestro día. Nosotros necesitamos descansar, ese es nuestro feriado. ¿No escucharon nada? Yo no me acuerdo si estaba en el calendario eso. Vamos a mirar un ratito niños, como receso. Vamos a mirar un poco un ratito a ver qué nos dice por aquí Silvia. De Americanas, ¿no? Búsqueda interna, a ver si nos buscan un matemático más. A ver, docente de extensión para carreras. Ah, ya. Vamos a mirar, pues, Silvia Negri, calendario. Carga de fecha, recordatorio, fechas de exámenes. Así nos controlan todo el día, miden cosas. Este creo que es. Acá. Mira, a ver qué dice 30 de... Vamos a cruzar los dedos. Ay, 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 ay. Y está marzo, acá está abril. Nada, ahí, fíjense. No hay feriado. Este es abril, viernes 16 al 29, ustedes rinden todo. Acá está, miren chicos. Fíjense. ¿Se dan cuenta acá? Mira, ¿ven ustedes lo que yo veo? Chiques. Yo no veo nada, profe, legal, demasiado chico. Sí, profe. ¿Qué Se ve dice? muy borroso todo. Falta académico. Acepto académico. Ya. Bueno, entonces, las bases de un trapecio isósceles. Entonces, base mayor, 34. Base menor, 20. Ya me puso feliz eso. Siendo el perímetro de base, el perímetro es igual a 104. 104 metros. Calcular la altura. Otra vez quiere altura. Ahí está. Bueno, entonces nos vamos a buscar nuestro trapecio isósceles. Este es isósceles. ¿Sale borroso? ¿Por qué sale borroso, chicos? Por la señal, seguramente. Aquí está. Viernes asueto. Qué gusto, qué gusto. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ahí está. Bueno, fíjense entonces. Las bases miden 20, 34. Voy a colocar acá los numeritos para que podamos ver algo interesante aquí. Base es igual a 20. Base menor. Así. Tengo también aquí base mayor, que es igual a 34. 34. Ahí está. Y lo que tengo es este perímetro. Entonces acuérdense que les había dicho yo que el perímetro en un trapecio rectángulo, en un trapecio isósceles, el perímetro es igual a base mayor más base menor más 2 por lado. Más 2 por lado. ¿Por qué 2 por lado? Porque los dos lados son iguales. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para usar Pitágoras acá? Necesito esta L. ¿Por qué? Porque este voy a poder hacer por diferencia. Entonces necesito buscar de aquí este lado. Me dice que base mayor tiene 34, más base menor tiene 20, más 2 por lado. Y de ahí entonces saco el valor del lado. Y los lados son iguales. Acuérdense porque es isósceles. Ahí está. Asueto el viernes. Bella papá que no aprende ejercicio ni en aprender de asueto. Nosotros nomás vamos a estar de asueto. ¿Escucharon, pa? No, profe, Ni es en cierto. penca tu pequea ve. Menos 34 menos 20.
¿Por qué? Porque yo quiero esta incógnita que está acá, que es de lado. Entonces estos dos están sumando. Va a pasar a restar. Es igual a lado. ¿Y qué voy a hacer de ese 2 que le acompaña al lado? Y voy a tener que dividir toda esta expresión que tengo acá. Entonces, dividido 2. Ya se vaya del otro lado. Dividido 2. Fíjense cuánto me da esto, por favor. Ustedes que tienen la 25 metros sale del lado, profe. lado es igual a 25 metros. Espectacular. 25 metros. Ahí ya está al lado. Al tener lado, entonces sí ya voy a poder aplicar Pitágoras. Ya voy a poder aplicar Pitagoritas. Entonces, fíjense. Este entonces tiene 25. Y esta parte ahora va a cambiar. Si yo le llamo también X a esto, fíjense que voy a tener. Le voy a llamar X así como llamamos al anterior. Entonces le voy a decir X. Yo quiero solamente esa partecita, le digo al problema. Entonces, ¿qué va a ser igual? Y va a ser menos base menor y todo esto dividido 2. ¿Por qué? Dividido 2. ¿Por qué hago o por qué digo esto? Porque si se fijan, yo tengo base mayor es esta, completo. Y le digo menos b. Entonces le saco esta partecita. Este es mi b chica, mi b corta, mi b minúscula. Y divido entre 2 la diferencia. ¿Por qué? Porque este es igual a este lado. Entonces, base mayor menos base menor dividido 2. O si ustedes quieren hacer, entonces dicen, este tiene 20 y para que sea 34, este y este, entonces dividen entre 2 después. Y entonces cuando voy a hacer mi calculito, este que habíamos hecho de altura, vamos a calcular de esta forma también. Vamos acá abajo. Este yo ya puedo determinar ahora en este momento para mi problema. Entonces, ¿cuánto me decía? En este caso base mayor y me dice que es 34. Entonces hago esto. 34 menos 20 dividido 2. Y voy a tener entonces 14 dividido 2. ¿Y esto a qué es igual? Es igual a 7 metros. Eso es lo que voy a usar entonces en mi fórmula. Y les voy a colocar también la formulita esta que hicimos con la anterior. Pero ahora tienen que acordarse que esa X... Entonces llevo acá esto. Entonces hago otro más. Y utilizo entonces lo que acabo de determinar. 25 y mi X que me daba 7. 7 metros. Entonces aquí es 7. Ahí. Y ahí me dicen cuánto les da. 24 metros. ¿Cuánto? 24 metros. 24 metros. Ahí está, 24 metros. Entonces tienen que ir mirando, chicos, cómo se forma, cómo se deforma, cómo yo puedo hacer. Y lo primero que tienen que saber también es conocer el gráfico, porque si les dice triángulo rectángulo, triángulo isósceles, si ustedes no tienen ni idea cómo son las figuras, entonces hasta aquí llegamos por hoy. Traten de mirar ustedes estos que les puse en rojo. Solo eso que les puse en rojo. Después los otros nosotros vamos a hacer juntos. Hasta aquí pueden hacer. Voy a poner todo en rojo así. Los otros que son rombo y compañía vamos a hacer de hoy en 15 días. Y esto que les dejé en rojo, traten de practicar y tienen ustedes resultados. Así que pueden hacer sin problemas. Bueno, ¿alguna consulta más, chicos y chicas? No se entrega ese. No, no hace falta entregar. Ustedes practican para su aplicación de conceptos, por decirlo. No se entrega. ¿Algo más que quieran consultar? Ya estamos. Chicos, háblenme para siempre. Nada más, profe. Bueno,
Entonces, llevan como tareita esos que son rápidos que tenemos ahí. Y ya está. Bueno, nos vemos entonces, chicos. Cuídense mucho y vamos a estar en contacto y Dale. nos vemos en 15 días. Espero que me escriban el próximo viernes felicitándome por mi día, por lo menos. Chau, chau. Chau. Chao, Chao, profe. profe, gracias. Chao.